En la ribera de un canal de Babilonia, un exiliado despliega un rollo de cuero y deja que la tinta antigua respire de nuevo. La noche huele a agua estancada, a barro y a humo de lámparas de aceite. No hay truenos, no hay visiones fáciles, solo palabras que, cuando se leen despacio, parecen abrir una grieta en la idea de lo perfecto. Porque el relato no empieza con un monstruo, empieza con una criatura descrita como sabiduría completa y belleza acabada, un ser cubierto de piedras preciosas, como si su dignidad fuese luz sólida. Y aún así, el texto insinúa una frase imposible, que en esa perfección apareció una fractura. No es una historia de maldad fabricada desde fuera, es una historia de decisión nacida dentro, de un yo que se hincha en silencio hasta querer ocupar el centro, de un deseo de autonomía que no suena a crimen, hasta que lo es. Quédate hasta el final, te daré una guía práctica para ordenar el corazón. Hoy vamos a seguir el rastro de ese ascenso y esa caída sin pintar cielos de fantasía, sino leyendo las huellas que dejó en la historia, en el lenguaje y en la psicología del orgullo. Vamos allá. Ezequiel no escribe desde un palacio, escribe desde el polvo del destierro, y sin embargo sus palabras levantan una figura que no encaja en la caricatura fácil del ángel malo desde el principio. En el capítulo 28, el profeta pronuncia una lamentación contra el rey de Tiro, una ciudad rica, marítima, orgullosa de su belleza y de su comercio. El lenguaje es político, sí, pero de pronto se vuelve demasiado alto, demasiado antiguo, como si la denuncia atravesara al hombre y apuntara a algo más profundo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y entonces llega la frase que descoloca. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ese giro es el que ha alimentado, durante siglos, la lectura tradicional que ve en este pasaje una ventana hacia el origen del gran adversario, no como un demonio creado torcido, sino como una criatura que empieza en plenitud. En esa lectura, el retrato no nace del odio, sino del asombro. No describe una esencia malvada, describe una cima. La lista de piedras preciosas no es decoración, es teología material. Sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda. La enumeración suena a tesoro de templo, a luz tallada, a dignidad convertida en materia. No es una criatura escondida en sombras, está revestida, expuesta, visible. El texto la presenta como algo que refleja, que guarda, que porta esplendor. Y en medio de ese inventario, Ezequiel introduce un detalle extraño, casi físico. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hay traducciones y lecturas que discuten el matiz exacto, pero la idea ha quedado grabada en el imaginario. Una criatura asociada a la música, al ritmo, a lo litúrgico, no como un trovador romántico, sino como un ser diseñado para ordenar la alabanza, para acompañar el culto, para sostener un tipo de armonía que no depende del temperamento humano. Por eso el golpe posterior resulta más violento, porque aquí la Biblia no permite empezar la historia del mal con una explicación cómoda, obliga a empezar con una perfección real, sabiduría, belleza, oficio, lugar, y a aceptar que el problema no fue falta de capacidad, sino el uso de esa capacidad. La palabra creación también importa. No es una antigüedad sin forma, es algo hecho, preparado, con intención, en el día de tu creación. La imagen sugiere una identidad recibida, un diseño dado, una misión que no nace del capricho propio, sino de una fuente. Y aún así, el pasaje contiene otra línea que coloca el suelo bajo tensión. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. La frase es absoluta, pero no es final. Es un umbral, porque lo perfecto aquí no es el cierre de la historia,
es el punto de partida. Si el relato fuese propaganda, no se atrevería a describir la cima. Si fuese fábula, inventaría una fealdad original. Pero esta estructura hace otra cosa. Prepara el escenario para que el mal no se explique por defectos, sino por una elección. Tiro, con su riqueza, sirve de espejo. Un rey humano que confunde brillo con divinidad. Un sistema que cree que el comercio y la belleza lo vuelven intocables. El profeta denuncia esa ilusión y al mismo tiempo deja caer el eco de un orgullo más antiguo. Un orgullo que no nace en la calle, sino en lo alto. Un orgullo que no nace de la miseria, sino del esplendor. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. La Biblia no presenta el origen del adversario como una historia de necesidad, sino como una historia de altura. Y cuando todo está arriba, una caída no es un tropiezo, es un desplome. La pregunta ya no es si era poderoso. La pregunta es ¿qué hizo con esa perfección? La enumeración de piedras en Ezequiel 28 no funciona como un adorno poético, funciona como lenguaje de santuario. En el mundo bíblico, la piedra preciosa no solo significa riqueza, significa separación, consagración, proximidad. Por eso la lista suena menos a tesoro privado y más a inventario litúrgico, como si el texto estuviera diciendo: este ser no brillaba por accidente, estaba vestido para un lugar. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. La descripción no se limita a lo que lleva encima, sino a lo que es. No habla de joyas añadidas, sino de una condición integrada: belleza, sabiduría y resplandor como identidad. La imagen es la de una criatura diseñada para reflejar orden. Y entonces aparece el detalle que se vuelve viral porque desconcierta. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ese verso ha generado dos líneas de lectura. La primera es la que más impacta: una criatura asociada a la música, al ritmo, al acompañamiento del culto. No como entretenimiento, sino como arquitectura sonora. Marcar tiempos, sostener armonía, ordenar una liturgia que no depende de emociones humanas. Bajo esta lectura, la música no es un accesorio, es oficio, es estructura. La segunda lectura es más técnica y menos conocida. Algunos traductores y comentaristas entienden que esas palabras podrían referirse al trabajo o engaste de las piedras, a su montaje, a su preparación artesanal. No instrumentos en sentido musical, sino encajes y ajustes en el sentido de orfebrería. El texto entonces subrayaría lo mismo por otra vía: una criatura hecha con precisión, con acabado, con un diseño minucioso. La tensión no se resuelve eliminando una opción, se entiende aceptando lo que ambas comparten: la idea de preparación. En el día de tu creación. Nada improvisado, nada accidental, todo dispuesto para un lugar y una función. Por eso el orgullo posterior, cuando llegue, no será el orgullo del que no tiene nada, será el orgullo del que tiene demasiado y empieza a creer que ese esplendor le pertenece. La criatura descrita aquí no necesita inventar una identidad, ya la recibió. El problema, precisamente, será qué hace con ella. El texto no está construyendo un villano desde el inicio, está levantando una paradoja. Alguien situado cerca del orden, familiarizado con lo santo y aún así capaz de torcer el centro hacia sí mismo. La pregunta se vuelve más afilada: si fue preparado para reflejar, ¿en qué momento empezó a desear ser la luz? La caída no empieza con garras, empieza con una idea. La Escritura no presenta el mal como una sustancia ajena que invade un ser perfecto, sino como una torsión interior, un giro del centro. Donde antes todo era recepción, aparece apropiación. Donde antes había misión, aparece propiedad. No
algo externo que contamina, sino una voluntad que decide separarse. Isaías 14 coloca esa decisión en forma de monólogo. El profeta está pronunciando una sátira contra un rey soberbio, una figura histórica, un poder humano, pero el lenguaje vuelve a elevarse, igual que en Ezequiel, como si el texto usara la soberbia visible de un trono para señalar una soberbia más antigua y más alta. De pronto ya no se describe una política, se escucha una voz. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. Los llamados 5 yo no son un plan para hacer el mal por el mal, son algo más peligroso, una declaración de independencia. El pecado aquí no se enuncia como violencia, sino como autonomía, no como odio, sino como autoafirmación absoluta. Este detalle altera todo el contexto, porque la tentación no llega con una máscara oscura, llega con un lenguaje que suena a crecimiento, a ascenso, a realización. La palabra subiré parece progreso, la palabra seré suena a identidad, pero el corazón de la frase es otro. Mi trono, me sentaré, yo. En ese punto aparece el misterio. En un entorno perfecto, el mal no entra por la puerta de fuera, nace en la cámara de dentro. No se ve, no hace ruido, no necesita testigos. Se forma cuando un ser creado empieza a tratar su esplendor como si fuese origen, no reflejo. Y ahí se entiende por qué la Biblia insiste tanto en el orgullo como raíz. El orgullo no siempre es arrogancia visible. A veces es una delicadeza interior, la certeza íntima de que ya no se necesita depender, que la fuente es de más, que la criatura puede sostenerse sola. Ese es el verdadero quiebre, cuando el don deja de ser don y se convierte en derecho, cuando la belleza deja de apuntar hacia Dios y empieza a apuntar a sí misma, cuando la libertad, en lugar de servir al bien, se convierte en un proyecto de soberanía. Por eso la caída no se explica por un defecto de fabricación, se explica por una decisión de centro. Y esa decisión, aunque ocurra arriba en el relato, se entiende abajo en la condición humana. Cada vez que el yo exige ser el punto de partida, algo se desordena. Todavía no hay expulsión, todavía no hay guerra abierta, pero el orden ya está herido. Porque en el instante en que una criatura dice «seré semejante» como apropiación y no como reflejo, el universo deja de ser liturgia y se convierte en competencia. La mayoría imagina la rebelión como un estallido, un golpe de fuerza, un choque inmediato. Pero el relato bíblico sugiere algo más inquietante. Antes de la caída visible, hubo una caída invisible. Porque una rebelión no empieza con espadas, empieza con persuasión. Si la iniquidad nació como un yo inflado, su siguiente paso lógico fue este: convertir ese yo en un nosotros. Y para eso no necesitas tronos, necesitas relato. Necesitas un discurso que haga sonar la independencia como libertad y la dependencia como humillación. Ahí entra la guerra silenciosa, una campaña sin gritos, sin relámpagos, sin himnos rotos en público. Una guerra de pasillos, de conversaciones, de insinuaciones. No sabemos los detalles, el texto no los narra como crónica, pero sí vemos el resultado, una tercera parte. Apocalipsis 12 describe al dragón arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo, y esa imagen, leída tradicionalmente, apunta a lo impensable. No cayó solo. ¿Cómo convences a seres celestiales? No con lodo, sino con brillo. No con miedo, sino con promesa.
La tentación no debió sonar a maldad, sino a derechos. No es justo. ¿Por qué siempre Él en el centro? ¿No merecemos más? ¿No podemos ser como Él? Una rebelión se vuelve masiva cuando el orgullo deja de sentirse como orgullo y empieza a sentirse como causa. Y entonces la guerra deja de ser silenciosa. Apocalipsis 12 abre el telón del choque. Miguel y sus ángeles combatiendo contra el dragón. No es debate, no es diplomacia, es ruptura de orden. La creación, que era liturgia, se vuelve conflicto. El texto no romantiza el combate, lo reduce a un hecho brutal. No prevalecieron, se quedaron sin lugar, porque aquí hay una línea que pesa como sentencia. El cielo no es un espacio que se conquista, es una pertenencia que se recibe. Y cuando la criatura decide no recibir, pierde el lugar donde recibir tenía sentido. Y el instante de la expulsión se siente como un contraste físico. Jesús lo resume con una imagen que corta como cuchillo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Un rayo es luz, pero es luz que cae, es luz que desciende, es resplandor convertido en caída. Ahí se entiende el terror del contraste. El portador de luz no se volvió oscuridad por falta de belleza, se volvió oscuridad por pérdida de posición. No perdió existencia, perdió cielo. Y la historia cambia de escenario, porque cuando una criatura pierde su lugar, no deja de actuar, solo cambia de objetivo. Y lo que antes fue una campaña de persuasión en lo alto, se convertirá en una guerra de seducción aquí abajo. Pero antes de bajar a la tierra, el relato deja claro algo definitivo. Esta batalla ya tiene veredicto. No porque el adversario se haya vuelto débil, sino porque el orden que quiso romper no puede ser tomado, solo puede ser rechazado, y ese rechazo se paga con caída. Y ahora, fuera, sin lugar, con memoria de altura, comienza lo peor, no la derrota, sino la venganza. Tras la caída descrita como un rayo, el relato podría terminar ahí, pero la escritura no cierra, desplaza el foco. Porque lo que viene no es solo un cambio de lugar, es un cambio de función. Y eso se nota en algo aparentemente pequeño: el lenguaje. En la Biblia, un nombre no es un apodo, es un papel, es una dirección, es, a veces, una condena. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. La historia del adversario se entiende mejor cuando se mira como una transformación de identidad, de portador a opositor, de presencia a acusación, de cercanía a hostilidad. Y ese tránsito no se cuenta con fuegos artificiales, sino con palabras que se endurecen. Si quieres seguir caminando con nosotros por estas escenas, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Porque a partir de aquí, el relato se vuelve más frío y más peligroso. Ya no se trata de la belleza perdida, sino de lo que queda cuando alguien conserva poder, memoria y capacidad, pero ha perdido su lugar. El siguiente paso no será recuperar el cielo, será redefinir la guerra. Y en esa redefinición, el nombre deja de describir origen y empieza a describir intención. Tras la caída, el relato bíblico hace algo sobrio y devastador. No se entretiene describiendo un nuevo cuerpo, sino un nuevo papel. Y ese cambio de papel se marca con palabras. Lucifer no es un nombre propio original en hebreo, es sobre todo una huella de traducción.
Isaías 14 emplea una imagen poética: lucero, hijo de la mañana. Una forma de hablar de brillo y altura, aplicada en su contexto inmediato a un poder soberbio que se creía intocable. Con el tiempo, esa imagen se leyó también como espejo de una soberbia más antigua. Y cuando esa frase pasa por la lengua latina, lucero se convierte en Lucifer, portador de luz, no como título de santidad, sino como descripción de esplendor, un foco, una presencia que destacaba. Pero lo decisivo no es el brillo, lo decisivo es lo que viene después. La escritura usa entonces otros términos que ya no describen belleza, sino conflicto. Satanás significa en su raíz semítica adversario, el que se coloca enfrente, el que se opone, el que interrumpe. Y cuando el Nuevo Testamento lo nombra como diabolos, el matiz se estrecha aún más: calumniador, difamador, el que se para con palabra torcida. No es solo fuerza, es acusación. No es solo caída, es hostilidad organizada. En Apocalipsis 12 aparece una expresión que define el oficio con precisión quirúrgica: el acusador de nuestros hermanos. Ahí se entiende el giro completo. Si antes el relato lo rodeaba de piedras preciosas y preparación, ahora lo rodea de procedimientos: señalar, denunciar, erosionar, convertir la relación con Dios en un expediente. Hay un detalle que cambia el ángulo. No pierde capacidad, pierde lugar. Su poder no desaparece, se desordena. Su inteligencia no se borra, se vuelve táctica. Su memoria de altura no se apaga, se convierte en resentimiento. Por eso su modo de operar no suele ser el golpe frontal, sino el desgaste, sembrar duda, torcer el lenguaje, convertir la confianza en sospecha. Y de fondo queda una paradoja. El portador de luz termina usando la luz como arma, no como reflejo. Porque cuando la criatura decide que ya no quiere recibir, su energía no se extingue, se invierte. Y a partir de aquí, la historia ya no trata de una criatura que asciende, sino de una criatura que trabaja, no como rey, sino como fiscal, no como músico del orden, sino como técnico de la grieta. Y con ese oficio definido, el siguiente paso es inevitable. Cuando tu identidad se convierte en oposición, necesitas un objetivo concreto, no una idea abstracta, un rostro. Una vez que el relato lo nombra como adversario, la Biblia lo muestra operando de un modo reconocible, no solo como fuerza, sino como acusación. En el libro de Job aparece en una escena de tribunal, no como dueño del mundo, sino como figura que entra para señalar. Su movimiento es simple y corrosivo: tomar lo humano, reducirlo a interés y presentar la fe como transacción. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? La pregunta no busca verdad, busca sospecha. Busca convertir la relación en contrato, la confianza en cálculo. No hace falta imaginar un cielo visible para entenderlo. Basta con ver lo que hace una acusación cuando se instala. Cambia el marco. Ya no se discute el bien, se examinan motivos. Ya no se mira el corazón, se pesa la utilidad. El adversario no crea un pecado nuevo. Crea un clima donde todo lo noble parece fingido. En Zacarías, el patrón se repite con otra imagen jurídica: el acusador a la mano derecha para oponerse. El foco vuelve a ser el mismo: impedir que alguien se sostenga ante Dios. No destruye primero con golpes, desgasta con expediente. Y cuando un alma se acostumbra a vivir bajo sospecha, termina defendiendo su vida en lugar de vivirla. Ese es el avance real de la guerra, el paso de la rebelión a la estrategia. Una vez fuera de su posición, el objetivo no es ocupar el trono, es envenenar el vínculo. Porque si logra que el ser humano se vea a sí mismo como caso perdido, como hipócrita inevitable o como proyecto fallido, entonces la acusación ya ha vencido, aunque no haya ruido.
Por eso su herramienta principal es el lenguaje. Insinuación, exageración, etiqueta. Convertir una caída en identidad. Convertir un error en destino. Hacer que la culpa sea más fuerte que la posibilidad de volver. Y aquí el relato se acerca al punto que explica su odio. Si no puede atacar a Dios de frente, ataca lo que Dios ama de manera directa y obstinada. Una criatura frágil, hecha de polvo, pero llamada a una relación que él rechazó. La siguiente parte entra justo ahí, no en su poder, sino en su motivo. Si su guerra hoy no puede ser contra Dios porque sabe que no lo va a destronar, entonces necesita un blanco alcanzable. Y ahí entra el misterio más incómodo: nosotros. La Biblia no dice, lo odia porque es más fuerte, dice algo más humillante para él. Lo odia porque somos más pequeños y aún así fuimos llamados a una cercanía que él perdió. Hechos de polvo, frágiles, limitados, con hambre, sueño y miedo. Y sin embargo, en Génesis aparece la frase que enciende el conflicto: imagen y semejanza. No es solo creación, es representación, es un reflejo colocado en la tierra como sello visible de un rey invisible. Ahí la envidia no es un capricho psicológico, es una reacción espiritual. Si la rebelión fue seré independiente, seré centro, entonces la existencia humana se convierte en una provocación constante, porque el ser humano vive de lo contrario, recibe vida, recibe aliento, recibe identidad, y aún así puede caminar como hijo. Esa es la ironía que lo enfurece. Él quiso una corona sin dependencia y terminó sin lugar. Nosotros recibimos un barro con aliento y se nos ofrece comunión. Por eso su estrategia no es solo tentarte a pecar, es algo más fino: borrar el reflejo. No necesita destruir tu cuerpo si logra deformar tu imagen, romper la confianza, torcer la palabra, hacerte dudar de tu filiación, convertirte en tu propio acusador. Mira el patrón. Si eres imagen, intentará que te sientas basura. Si eres llamado, intentará que te creas descartado. Si puedes volver, intentará que pienses que ya es tarde. La guerra no es contra tu fuerza, es contra tu identidad. Y aquí el cierre se vuelve personal. Su arma preferida no siempre es el placer, muchas veces es la vergüenza, porque la vergüenza no solo te hace caer, te hace esconderte, y cuando te escondes, el vínculo se enfría, y cuando el vínculo se enfría, el acusador ya ganó terreno sin necesidad de gritar. Pero el relato bíblico no termina en la acusación, termina en otra voz más fuerte, la que llama por nombre, la que busca, la que restaura la imagen. En la siguiente parte te doy una guía práctica: cómo reconocer el tono del acusador en tu mente y cómo cortar esa cadena antes de que se vuelva identidad. El acusador rara vez entra con ruido, entra con tono. En Job, la pregunta no ataca a Job, ataca el sentido de su relación con Dios. ¿De balde? Es decir, si no hay recompensa, entonces no hay amor. Si no hay beneficio, entonces no hay fidelidad. La acusación funciona así: reduce lo espiritual a interés y lo humano a cálculo. Ese mismo mecanismo sigue siendo reconocible hoy, pero con otra forma. Ya no se presenta como tribunal celeste, sino como expediente interior. Una carpeta invisible donde se archivan frases cortas, repetidas, contundentes, casi siempre absolutas. Hay un criterio útil para discernirlo. La acusación no busca verdad, busca cierre. No ilumina, sentencia. No abre camino, clausura. Suele dejar 5 huellas. Absolutos. Siempre, nunca, ya está, no tienes arreglo. Identidad pegada al fallo. No dice has caído, dice eres esto. Prisa y asfixia.
empuja a decidir bajo presión, sin silencio. Aislamiento, te separa, te hace esconderte, te convence de que nadie entendería. Desconfianza de la filiación, convierte la relación con Dios en miedo a ser expulsado. Frente a eso, la respuesta no necesita teatralidad, necesita orden, una forma de cortar el ciclo sin violencia, con claridad. Primero, nombrad la frase exacta, no «me siento mal», sino la sentencia concreta que se repite. La acusación pierde fuerza cuando se vuelve visible y literal. Segundo, separar hecho de identidad. El hecho puede ser real, la identidad no se negocia con el error. Ahí se rompe el truco del expediente. Tercero, buscar el rastro de Dios en lo concreto. Una acción pequeña y física, salir a la luz, ordenar un espacio, respirar despacio, volver a un gesto de vida normal. La vergüenza se alimenta de oscuridad, la verdad suele empezar con un paso simple. Cuarto, abrir una puerta humana. El acusador trabaja mejor cuando no hay testigos. No se trata de contar todo a cualquiera, sino de no quedar encerrado con la misma voz. En el relato bíblico, lo que cura no es el aislamiento, es la restauración del vínculo. Quinto, cambiar el marco. En vez de balde, la pregunta verdadera es otra. ¿Qué sostiene la relación cuando el premio desaparece? Ahí la fe deja de ser transacción y vuelve a ser confianza. Este bloque no busca cerrar con una moraleja, busca dejar una herramienta. Cuando la voz interior suene a sentencia, a etiqueta, a expulsión, conviene detenerse y preguntarse si eso construye o devora, porque el acusador no solo quiere que caigas, quiere que te llames por tu caída. Y cuando consigue eso, ya no hace falta tentación, basta con repetición. Si juntamos todas las piezas, la historia deja de ser un mito lejano y se vuelve un espejo. Empieza con una criatura descrita como sabiduría y hermosura. No fue creada mala, fue creada alta. Luego aparece el misterio. No entra un mal externo, nace una decisión interna. Los yo subiré, yo seré, no son garras, son autonomía. El intento de existir sin fuente. Después, la rebelión no estalla, se difunde, persuade, arrastra, divide. Y cuando el cielo ya no puede sostener esa negación, llega el corte. No prevalecieron, no se halló ya lugar. La caída no es solo hacia abajo, es fuera. Y ahí viene lo más frío, el cambio de oficio. De brillo a oposición, de portador a fiscal, de presencia a acusación. No pierde capacidad, pierde posición y usa lo que le queda, memoria, inteligencia, poder, para un objetivo alcanzable. No destronar a Dios, sino deformar su imagen en ti. Por eso, si quieres quedarte con una sola idea, que sea esta. Su guerra no es principalmente que caigas. Su victoria es que te llames por tu caída. Cuando la voz interior te diga, ya está, no tienes arreglo, Dios ya no te quiere, eres un fraude. Eso no suena a camino, suena a expediente. Y los expedientes no salvan a nadie, solo condenan. El Evangelio no responde con un grito, responde con una pregunta distinta. No de balde, sino ¿quién eres cuando vuelves? Porque la restauración bíblica no empieza cuando te justificas perfecto, sino cuando dejas de esconderte y vuelves a la luz. Así que hoy, la decisión práctica es pequeña, pero real. Cuando escuches la sentencia, no la firmes. Nómbrala. Sepárala de tu identidad. Abre una puerta. Vuelve al vínculo.
Y si esta historia te sirvió, compártela con alguien que esté peleando en silencio. A veces la batalla se rompe cuando alguien deja de pelear solo.